Tener conciencia histórica es tremendamente importante. La verdad es que nosotros nos vamos configurando a partir del tiempo. Probablemente hay miles de cosas que tú has hecho en forma natural durante tu vida y no tienes idea de que eso tiene que ver con tu pasado y con tu pasado tremendamente remoto. Lo mismo pasa con las sociedades. Hoy día vamos a estar hablando de cómo la constitución que más ha pesado en nuestro país, desarrollada en 1833 por el jurista Diego Portales, es una constitución que nos permea hasta el día de hoy, cultural, social, política e incluso económicamente. Vamos a estar hablando con el académico Rodrigo Carmi, académico de la Universidad de Chile. Acá, por supuesto, en lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Hay un elemento que es bien interesante, que es bien importante tomar en consideración cuando uno va construyendo identidad a lo largo del tiempo. Quizás te pasa a nivel personal que no tienes idea por qué hay ciertas cosas que ocurren en tu familia o en tu núcleo que están tremendamente arraigados. Qué sé yo, no sé, en mi familia, por ejemplo, no toleramos tres en la mesa. Bajo ningún punto de vista comemos tres en la mesa. Hacemos todo tipo de resquicios para que no hayan tres en la mesa. Y eso es una tradición muy antigua de mi bisabuelo, tatarabuelo, no sé, o bisabuela, tatarabuela, que decía que si hay tres en la mesa es mala suerte y uno de los comensales va a fallecer. Puede ser absurdo, pero ¿por qué te cuento esto? Porque en definitiva también las construcciones sociales tienen que ver con estas dimensiones que se van arraigando en el pasado. Hoy día vamos a estar hablando con el filósofo y académico de la Universidad de Chile. Creo que es director, le voy a preguntar bien a él ¿cómo se llama? El rango, el trabajo que él hace, pero de estudios palestinos o árabes. Árabes, gracias. Sí. Me lo está Rodrigo Carmi, ya lo están viendo ahí. ¿Eres director de...? No soy director, pero soy académico del Centro de Estudios Árabes. Del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Y del Departamento de Filosofía, también de la misma... De la misma casa de estudios. Exacto. Todo lo que es el hijo de Bello. Exactamente. Que es bien feo, digamos. Es bien feo porque además, sí, fíjate que es divertida la figura de Andrés Bello, ¿eh? Porque es una figura... A ver, igual súper admirable en muchos aspectos, pero también súper cuestionable. Total. Y a lo largo de la historia, a propósito de lo que vamos a hablar, es sorprendente cómo figuras históricas pasan a ser tremendamente relevantes en las construcciones identitarias sin establecer miradas críticas respecto a su quehacer o a cómo también dentro de ese quehacer fueron convocando a ciertas dimensiones que hoy día nos constituyen como sociedad. Y dentro de eso hay algo que tú has manifestado muy fuertemente que tiene que ver con la figura de Diego Portales. Hay que recordar que Diego Portales hizo la Constitución de 1833, que es quizá la Constitución con más relevancia o con más peso durante nuestra historia, que además marca, y eso también es importante, marca culturalmente nuestra sociedad. ¿Por qué es tan importante la figura de Diego Portales y por qué para ti te interesa? Bueno, en realidad la indagación surgió fundamentalmente a propósito de los acontecimientos, digamos, de los últimos 3, 4 años, pero que son acontecimientos que ponen en juego de alguna manera los 30 años de transición. Y de alguna manera había algo así como un análisis que debía profundizar un poco más allá de la cuestión sobre la cual las ciencias sociales, la filosofía política y otros análisis críticos han insistido bastante, que es la cuestión neoliberal. Y a mí me parecía que la cuestión neoliberal en Chile, si bien es absolutamente relevante, digamos, de indagar y trabajar en función de una crítica importante, ¿no?, al modo en que se articuló el neoliberalismo en Chile y sus lógicas de gobierno,
Me parecía también que habían ciertas estructuras, entre comillas, que precedían a la instalación del neoliberalismo y que tenían que ver básicamente con las condiciones que hicieron posible la manera en que el neoliberalismo se instaló, ¿no? Y que son condiciones que me parece que se arraigaban no tanto en el personaje histórico, porque no me interesa el personaje histórico, ¿ya? Sino en la máquina mitológica que, entre comillas, ese personaje histórico pone en juego, ¿no? O ese fantasma que ese personaje histórico pone en juego. Dicho de otra manera, lo que interesa es la lógica política que heredamos, ¿no? Desde los albores de la República, como tú bien mencionabas, ¿cierto? Uno de los momentos importantes de eso, de ese trienio, digamos, es la configuración de la Constitución de 1833, que sucede inmediatamente al triunfo del IRCAI, en el que Portales está activamente comprometido, ¿no? Y Portales básicamente se va a transformar en nuestro fantasma, en el sentido de que va a instalar una lógica a partir de la cual se entiende lo político. Y creo que la lógica a partir de la cual se entiende lo político en Chile es una lógica autoritaria, ¿no? Que insiste en la prerrogativa oligárquica y que de alguna manera se expresa en tres grandes pactos oligárquicos que han atravesado la historia de Chile hasta el presente, ¿no? Particularmente el primer pacto oligárquico, el de 1833, ¿ya? Que se desarma completamente, ¿cierto?, con la guerra civil hacia finales del siglo XIX. El segundo pacto oligárquico es ya se cristaliza, digamos, en la Constitución de 1925 con Alessandri. Con Alessandri, claro. Y que se desarticula completamente, ¿cierto?, en el proceso de la Unidad Popular y particularmente en lo que fue el golpe de Estado, ¿no?, del año 73, y de alguna manera quiebra completamente con la Constitución del 25 y la restituye con la nueva Constitución que lamentablemente sigue vigente hasta el día de hoy, que es la Constitución de 1980, que cristaliza otro momento del pacto oligárquico y de alguna manera expresa otra metamorfosis, ¿ya?, de esto que denominamos el fantasma portaliano. Es decir, en los tres pactos oligárquicos lo que encontramos es una misma lógica autoritaria, ¿no? Donde de alguna manera se ponen en juego dos cuestiones que para mí, al menos en ese libro, ¿cierto?, resultan fundamentales para indagar, ¿no? La primera es que Chile, desde el punto de vista del imaginario portaliano, no está pensado como una república, sino que está pensado como una economía, ¿ya? Es decir, como una instancia de administración, ¿no? Una instancia de administración, ¿no?, de gestión. Eso es lo más relevante. Administrar, gestionar, ¿cierto? Antes que convivir en un contrato social, por ejemplo, ¿ya? Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que si Chile es una economía, es decir, si es un país puramente centrado en la dinámica administrativa, operativa, policial, si tú quieres, es básicamente porque el portalanismo, a partir de aquello que, por ejemplo, historiadores como Jocelyn Holt han problematizado bajo la figura portaliana del peso de la noche, ¿cierto? Eso que aparece en Portales con la idea del peso de la noche, que es básicamente una inercia institucional a partir de la cual los cuerpos del pueblo chileno se reducen a su pasividad, ¿no? Yo diría que esa es la gran tecnología de gobierno instalada por el portalanismo, ¿no? El portalanismo es una tecnología de gobierno que experimenta metamorfosis en los distintos pactos oligárquicos, pero que tiene por objetivo, ¿no?, la inercialización de los cuerpos, o lo que es lo mismo, la transformación de los cuerpos, digamos, de los cuerpos sublevados, ¿ya?, en cuerpos pasivos e inertes, ¿ya? Y de alguna manera esa transformación hace posible que precisamente Chile sea una economía, es decir, donde se rige solo la administración y donde la relación única y exclusiva que el ciudadano tiene con el Estado pasa esencialmente por la obediencia,
Ahora, hay un elemento ahí bien importante y bien interesante porque de alguna forma lo que tú estás planteando establece varias dimensiones. Efectivamente, estos tres pactos oligárquicos que están configurados en momentos constitucionales eh, generan dimensiones distintas, entiendo o percibo. Por un lado, lo que hace Portales es, de alguna manera, que además después tengo la sensación de que arraiga Vicuña Maquena, europeizar y establecer justamente la oligarquía, la clase alta, la centralización de Chile, etcétera, etcétera. Establecer una clase alta, ojalá europea o europeizante, que se consolida mucho más en 1925. La Constitución del 80 hace giros bien particulares, ¿ah? Porque, y permíteme meterte en el ámbito estético, porque establece este concepto gringo del new money, como el nuevo rico, como algo importante, como algo que se sostiene. Y configura, además, la idea del dinero, de lo monetarizable, como lo más importante. Sí. Cosa que no hacía ni Portales ni Alessandri. Sí. Portales y Alessandri establecían la oligarquía a partir de una dimensión aristocrática, pero también culta y obviamente europeizante. Por el contrario, la Constitución del 80 saca la cultura de esta dimensión, no importa lo cultural, no importa tanto tampoco el arraigo familiar, sino que importa la plata. Y eso también genera una dimensión otra que no, creo que no se puede soslayar, que es la configuración de lo que Debord llama la sociedad del espectáculo. O sea, finalmente una sociedad muy espectacularizante, más bien performativa y muy frívola, que cruza lo económico. No es solamente, o sea, lo que quiero decir es que estos tres pactos oligárquicos se configuran o configuran sociedad de manera muy distinta. Sí, 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 totalmente. Y en ese aspecto, lo que estamos viviendo hoy día, a partir de esta idea del pacto oligárquico, es muy fundamental porque es un pacto oligárquico tramposo, porque no tiene que ver con la oligarquía que en el fondo el fantasma portaliano o Portales planteaba, menos la oligarquía alessandrista, Sí, sí. sino que tiene que ver con esta oligarquía de la plata, incluso del mal gusto, de la frivolidad y sobre todo de ensalzar la falta de conocimiento o de información como algo positivo. Sí. Ser culto o tener información o manejarse con un nivel crítico es denostado constantemente. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa es que, digamos, tú confirmas lo que señalaba respecto de que el fantasma portaleano no es uniforme en la historia de Chile, ¿no? Sino que más bien es un dispositivo mutante. Ya. ¿no? Pero como dispositivo mutante mantiene ciertas cuestiones comunes y permanentes. ¿Qué sería ¿no? la élite? Que sería la elitización, digamos, o oligarquización de la política, la concepción radicalmente económica, es decir, administrativa del Estado, ¿no? Y en último término, la configuración despolitizante del pueblo, ¿no? La idea de que el pueblo básicamente es un actor que no puede deliberar, que no puede organizarse, que no puede, en último término, irrumpir en la escena histórica. ¿Ya? Es una idea fundamental. En todos los pactos oligárquicos está presente, me parece, esta idea, digamos, económica. Económica no me refiero simplemente en el sentido mercantil, sino en el sentido amplio de la gestión, ¿no? Que hacer política es, para el ideario chileno, digamos, gestionar, es decir, lo que antiguamente los franceses denominaban ejercer la policía, ¿no? Y Portales es eso, básicamente, es un ministro, es decir, alguien que está abocado a la gestión, ¿no? Y básicamente esa gestión demanda y al mismo tiempo produce cuerpos despolitizados, ¿no? En el sentido de cuerpos activos políticamente, los transforma en cuerpos inertes, pasivos políticamente. Ahora, en esa perspectiva diría un segundo punto que es muy interesante. De alguna manera eso explica que el neoliberalismo haya encontrado una matriz fantasmática sobre la cual se adhiere, ¿no?
Porque si hay algo común al neoliberalismo con la escena portaliana clásica, ¿no? O la escena portaliana republicana, por decirlo de alguna manera, es que ambos están de acuerdo en que el pueblo no puede ser un actor deliberante políticamente. Que lo estamos viendo incluso hoy día, dada el último acuerdo, digamos, constitucional. O sea, toda la crítica del punto de vista, digamos, toda la crítica hacia el neoliberalismo, desde las críticas, por así decirlo, más de la centroizquierda republicana, etcétera, hasta la izquierda, por ejemplo, pensando en Tomás Mulián, resaltan un aspecto fundamental del neoliberalismo que es su despolitización. Sí, claro. Y la despolitización del neoliberalismo instala el neoliberalismo, por supuesto, desde otro orden al del clásico portalianismo chileno, pero es el momento en que ese clásico portalianismo chileno muta en la nueva escena neoliberal, ¿no? Y la segunda cuestión es que, bueno, el neoliberalismo de alguna manera cumple el sueño, en último término, de que, dado que está todo despolitizado, entonces toda la realidad puede ser gestionable, ¿no? Y respecto de las oligarquías, que es muy interesante, yo diría que el neoliberalismo, por ejemplo, si uno va a los teóricos como Hayek, por ejemplo, uno podría decir perfectamente que los teóricos neoliberales, y particularmente el discurso neoliberal, es un discurso esencialmente aristocrático, ¿ya? Sí. El propio Hayek... ¿Aristocrático o aristocratizante? No sé, es que... Es aristocrático, digamos, aristocrático no en el antiguo sentido. Ya, eso quería entender. No en el antiguo sentido de la existencia previa de una clase virtuosa por naturaleza. A eso quería llegar. Porque el neoliberalismo, sobre todo en el discurso de Hayek, prescinde de la propia idea de naturaleza. Pero entonces ese aristocratismo no tiene que fundamentarse en la idea de naturaleza, sino en la idea del emprendimiento. Y entonces, desde el punto de vista de Hayek, en uno de los libros importantes de Hayek, como por ejemplo Los Fundamentos de la Libertad, Hayek invierte la fórmula del marxismo. Si el marxismo sostenía que el sujeto de la historia, por así decirlo, era el proletariado, ¿ya? Hayek va a sostener básicamente al revés, que el sujeto de la historia, es decir, el sujeto que posibilita la experimentación con nuevos estilos de vida, son los ricos. El empresariado. El empresariado, claro, básicamente, ¿no? Y entonces Hayek establece una identificación que por supuesto es totalmente falsa, arbitraria, ¿no? Sobre todo en Chile, donde está todo estamentalizado, ¿ya? Entre mayor emprendimiento y por lo tanto mayor producción de riqueza, ¿no? Y por lo tanto mayor experimentación de nuevos modos de vida, ¿ya? Dicho de otra manera, Hayek lo que hace es que convierte el neoliberalismo en una suerte de aristocratismo económico, ¿ya? Y por eso me parece que lo que ocurre en Chile con el neoliberalismo es que vuelve a legitimar a la oligarquía, ya no como una oligarquía que tiene, por así decirlo, la potestad de la cultura, ¿ya? Pero que tiene sino que tiene la potestad del capital, claro, ¿no? Y que gracias a la oligarquía es que el país progresa, porque tiene la potestad del capital. Dicho de otra manera, el neoliberalismo justamente se adhiere al portalianismo porque legitima a esa aristocracia, que en realidad no es aristocracia, sino que es una oligarquía, lo digo en el sentido más aristotélico de la palabra, donde la oligarquía es precisamente el momento de la corrupción total de la aristocracia, digamos, ¿no? Claro. Pero en ese sentido es donde neoliberalismo y portalianismo se adhieren y por lo tanto uno podría decir, el portalianismo como fantasma experimenta en el neoliberalismo su última mutación en Chile, ¿no? Y manteniendo de esa manera algunos de sus premisas fundamentales que han atravesado la historia. Chile pensado como no como una república, sino como una administración. Y en segundo lugar, los cuerpos populares totalmente excluidos de la vida deliberativa y de la vida política, ¿no? Yo le sumaría incluso de la vida estética y mediática, cultural. Exactamente. O sea, creo que justamente Ahora, ahí hay una dimensión que es bien interesante porque en definitiva, uno tendría que establecerse entonces en qué significa ser pueblo. Claro. Porque creo que una de las trampas que ha establecido el neoliberalismo en esta en esta idea que tú estás planteando, que me hace mucho sentido, es que en definitiva ese pueblo
también tiene la oportunidad de transformarse en aristócrata, Sí, entre comillas. es el sueño americano que se vende Exactamente, se con el vende el sueño neoliberalismo. americano. Pero Es es, muy- pero es el sueño meritocrático que se instala dentro de esta idea de que que Chile es también una bien- economía, y que digamos, también es muy ¿no? falso. La Total. meritocracia Claro. dentro de lo que se entiende no tiene que de verdad no tiene que ver con mérito, sino que tiene que ver nuevamente con pactos oligárquicos. Claro, No existe una real meritocracia. claro, Entonces también es tramposa la idea de meritocracia. claro. Pero sí existe la fantasía de que puedes acceder a la pertenencia a esta aristocracia tan deseada, digamos, ¿no? Ahora, ahí hay elementos que son bien importantes. El otro día leía a Méndez Rubio y él planteaba una cosa que me parece muy interesante porque decía que, en definitiva, Latinoamérica, por ejemplo, entrega desde los dispositivos culturales un 1% de información y por ende un 1% de configuración estético, cultural, etcétera, etcétera. Europa el 40% y Estados Unidos se dispara a prácticamente el 90%. Impone una manera de ser y hacer sociedad donde lo economicista, pero también lo estético, también lo político, también recaba muy fuertemente. Y ahí entran figuras que son bien sorprendentes, como la de Donald Trump, que ha permeado a las sociedades latinoamericanas, incluyendo la chilena, con un discurso y un relato que es bien complejo. Tengo que hacer una breve pausa, pero quiero que volvamos un poco también a la idea del fantasma como esta presencia Sí, sí. que está, digamos, y que de alguna manera está tan arraigada y ni siquiera teníamos conciencia. Probablemente hay gente que ni siquiera sabe quién es Diego Portales o no le interesa mucho quién es Diego Portales. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a hablar de esoterismo acá en Los Personales Políticos. Vamos y volvemos, no se vaya. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político y estábamos hablando, yo les decía que estamos hablando de como una suerte de esoterismo político porque estamos hablando de fantasmas, pero la concepción, la concepción academicista del fantasma es una concepción que personalmente a mí me encanta, bueno, además porque me encanta todo ese mundo, me gusta el cine de terror y todas esas pelotudeces, pero esto no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con esta idea de estos seres que marcan presencia palpable y efímera, pero finalmente están ahí muy arraigados. Me gusta que ocupe la figura del fantasma, porque la figura del fantasma tiene tiene miles de elementos casi kármicos en cierto punto de vista, ¿no? El fantasma es Traumático. Claro, es un trauma. Hay una violencia ahí que se expresa. Claro, da miedo también, es algo que está, puede ser una maldición. Es bien potente la figura del fantasma y sin embargo es muy clara cuando tú hablas del fantasma portaliano o la idea de esta concepción cultural. Yo insisto que aquí hay una cosa cultural muy fuerte que se arraiga con la Constitución del 33, de 1833 por si acaso, que establece dimensiones que nos afectan hasta el día de hoy. Y eso es sorprendente. Y tiene que ver con este pacto oligárquico. Sí. Sí, una cuestión que yo creo que ahí es súper relevante es quizás entender que bueno, en primer lugar el fantasma portaliano deberíamos comprenderlo, por así decirlo, como una formación imaginaria que articula tres dimensiones clave, ¿no? A propósito de los expertos que están tan de moda hoy día, ¿no? Negando a otros expertos, además. Es muy Exactamente, divertido ¿no? eso. Yo diría que el fantasma portaliano se articula básicamente en tres dimensiones fundamentales, ¿no? La primera es la dimensión del saber. En la medida en que el fantasma portaliano es una articulación autoritaria de la manera en que entendemos la política, siempre el que sabe o al que se le atribuye un determinado tipo de saber es el que va a estar al mando de. Ya. En el caso contemporáneo es perfectamente la figura tecnócrata del experto, ¿ya? Una segunda dimensión fundamental es la dimensión del poder, ¿ya? Es decir, que solamente quien sabe justamente puede ejercer el poder y ese tipo de poder puede ser ejercido exclusivamente por lo que Portales denominaría los virtuosos. Es decir, los miembros de esta aristocracia reducida, de este grupo de notables
como ahora vuelven estas palabras a propósito de la figura de los expertos, ¿no? Que supuestamente estarían al mando de la República y que, cuestión fundamental, en la medida en que saben, y por lo tanto ejercen el poder, saben lo que es mejor para los que supuestamente no sabemos, ¿no? Pero en tercer lugar, una cuestión fundamental del fantasma es un dispositivo de subjetivación, es decir, de constitución de subjetividad. ¿Ya? Ya. ¿Qué significa esto? Que precisamente el fantasma portaliano produce la idea de que somos un sujeto individual o colectivo, ¿no? Que seríamos un sujeto, por así decirlo, liso, homogéneos, ¿ya? Y básicamente pasivos en términos políticos. Pasivos para el pueblo y, de alguna manera, activos exclusivamente para los virtuosos de la oligarquía, ¿ya? Ahora, la cuestión, un segundo aspecto me parece clave de la cuestión del fantasma portaliano es que en esas tres dimensiones, yo creo que lo que se está jugando a propósito de la cuestión cultural que tú señalabas, es en un sentido la modernización o secularización de la monarquía hispana Ya. en el nuevo contexto republicano. O sea, Portales es el operador, ¿ya? El fantasma portaliano es el operador de la modernización capitalista chilena, ¿no? Que introyecta la monarquía bajo la forma hipertrófica de un gobierno autoritario, ¿ya? En una de las cartas célebres de Portales, Portales dice: estas repúblicas latinoamericanas, por supuesto, no pueden volver a la monarquía, pero sabe cómo yo entiendo estas repúblicas, ¿no? Entiendo que son estas repúblicas llenas de vicios que hay que combatir y que en último término tienen que regirse por un gobierno fuerte y centralizado. Y lo que hace Portales en el fondo es la secularización del dispositivo monárquico en la nueva escena republicana. Y por lo tanto hay una continuidad del poder monárquico en la república, pero al mismo tiempo una discontinuidad, una continuidad discontinua en la medida en que se articula un fantasma que gestiona el poder y que no rompe radicalmente con la forma autoritaria que tenía la monarquía, sino que más bien la vuelve hipertrófica ahora en el aparato secular del Estado. Y la vuelve, en último término, un código a partir del cual se va a hilar, ¿cierto?, el conjunto de las prácticas políticas a lo largo de la República. Ahora, este fantasma, por supuesto, no es totalizante, ¿ya? Era algo así como que estaríamos indefensos frente a este fantasma y lo único que ha gobernado Chile ha sido el fantasma portaliano. De ninguna manera. Yo diría que el fantasma es una formación singular que ha sido radicalmente combatida desde el principio de la República. Freire, precisamente el gran rival de Portales, es el primer combate que se da frente a frente contra esa lógica autoritaria, ¿ya? Y posteriormente en el conjunto de organizaciones populares que van a generar afrentas muy decisivas, ¿cierto?, al fantasma portaliano. El fantasma portaliano no se agota solo, se agota justamente por la irrupción popular que no tiene cabida en él, digamos, ¿no? Una primera ruptura importante, por supuesto, del fantasma fue la guerra civil bajo el gobierno de Balmaceda, pero por supuesto, de manera más reciente, otra ruptura importante fue el momento de la Unidad Popular, ¿no? Y yo diría que la Unidad Popular fue un momento, entre comillas, antiportaliano, en el sentido de que frente al portalianismo que permanentemente le dice al pueblo chileno que el pueblo chileno no es apto para regir su propia vida, para deliberar su propia vida en común, la Unidad Popular fue el discurso que dio vuelta a eso e intenta mostrar y activar, ¿cierto?, que esos cuerpos pasivos, vertidos en la inercia, tal como los pensaba el imaginario portaliano, en realidad son cuerpos activos que pueden hacer su propia historia. Ya, ¿no? pero ahí, Rodrigo, hay varios elementos importantes. La revolución, sabemos cómo termina y qué es lo que pasa. La revolución de Balmaceda, digamos. Sí. Lo mismo pasa con la Unidad Popular, y es más, con la Unidad Popular pasa una cosa, para mi gusto, aún peor. Se la niega históricamente. Claro. No se la desconoce. Exactamente. Se la caricaturiza.
es sorprendente como la gente no tiene idea, más allá de decir, no sé, habían filas, no sé, qué sé yo, ciertos sectores también amenazaron a mis padres, a mis abuelos, o sea, de verdad se la desconoce, no se la estudia, Sí. no se profundiza, no se la establece ni siquiera críticamente. Ojo, que eso pasa incluso con Frey. O sea, es tal la deshistoricidad, la negación de la historia previo al golpe, que yo diría que ya el eje Frey-Allende no existe. Mm. Es muy sorprendente. Por ende, se desconoce lo que pasa con la nacionalización del cobre, lo que pasa con la reforma agrícola, lo que pasa además con esta construcción de la falange de C. Porque además uno lee, yo lo he dicho otras veces acá, y a mí me sorprendió, uno leía, por ejemplo, el programa de Tomic y el programa de Allende eran muy similares. Muy similares, claro. Muy, muy similares. De verdad Exacto. eran tremendamente similares como programa. Claro. La diferencia radicada en lo que tú estás diciendo. Allende tenía un discurso popular que Tomic no tenía, sino que Tomic seguía en una cosa como de fortalecer una clase media, aristocrática, profesional. Yo diría que ese era pero si tú lo piensas, es incluso una sutileza. Pero una sutileza que termina también en la brutalidad de un golpe de Estado, Sí. de asesinato, de desaparición de personas. Y ahí volvemos a esta restauración oligárquica, Exacto. pero con el matiz que yo te decía, de ensalzar, que me parece muy interesante lo que tú planteas desde lo economicista, entendiendo la economía no solamente como lo administrativo, sino que Como una racionalidad. y establece Es una una dimensión racionalidad. estética, Sí. y yo soy muy mañoso con el tema estético porque establece una frivolización de la sociedad Sí. que yo creo que hoy día también nos permite estar siempre eh, en la sombra de la reflexión, en la negación del juicio crítico. Claro. Uno lo ve a nivel mediático. Hoy día justo leía a Matelar una cosa muy cortita, digamos, pero cómo en definitiva Matelar planteaba, sobre todo cuando se distinguen las sociedades, las masificaciones, la cultura masiva, digamos, él hablaba de esta... se me cruza con Foucault y el dispositivo de control, pero en el fondo cómo la cultura de masa establece una dimensión de construcción identitaria muy potente. Sí. Y ahí yo tengo la sensación de que la dictadura triunfó, fíjate. Sí, sí. Ha costado cambiar ese eje. Claro. Y ahí vuelve un poco lo que te planteaba. ¿Qué pasa con el pueblo? Porque el pueblo sigue teniendo la aspiración del sueño americano. Y además, desde cierto punto de vista, lo logra. Lo logra a punta de deudas, lo logra a punta de sacrificios, lo logra a punta de disociaciones. De tener un aparato de televisor gigante y no saber leer ni entender lo que te dicen en pantalla, bueno, nada más allá de que quizás no sea muy interesante, pero lo logra a punta de cosas bien brutales. Y esa transacción no se entiende. Sí, yo creo que o sea, efectivamente uno podría decir, y efectivamente me parece que es así, como señalas, digamos, que el momento del golpe de Estado fue un momento, por supuesto, de restauración oligárquica, pero una restauración oligárquica que no podía, digamos, simplemente constituir una dictadura comisarial, como habían sido las otras dictaduras Sí. previas, digamos. Hemos decir, tenido otras dictaduras, por si acaso. Otras dictaduras durante la época del 25, Claro, claro. durante el pacto oligárquico del 25, ¿no? La de Carlos Ibáñez, Exactamente. en fin, ¿no? Pero, o sea, remitiéndome a la distinción que hace Carl Schmitt, digamos, de la diferencia entre dictadura comisarial, digamos, y dictadura Sí. soberana. Claro, durante el 25 tuvimos dictaduras comisariales, ¿no? Porque el imaginario portaliano es muy autoritario y es, por supuesto, Portales protagoniza una dictadura, digamos, también Sí, en claro, su momento, además. ¿no? Entonces, es perfectamente, digamos, entre comillas, legítimo desde el punto de vista de la lógica política chilena la instalación de la dictadura, ¿no? Como un momento de excepción. El momento de excepción está siempre articulado con la legalidad y siempre continuado con la legalidad, Ujú. ¿no? Me explico. Lo que te decía respecto de la monarquía, cómo Portales de alguna manera, en vez de establecer una discontinuidad con la monarquía, en realidad lo que hace es establecer una relación de continuidad. Estoy ¿ya? muy de acuerdo con eso. ¿Ah? Estoy muy de acuerdo, tienes toda la razón. Y entonces, de la misma manera que Portales establece la relación de continuidad entre la monarquía
y la república, también nuestra transición estableció una continuidad entre la dictadura y la democracia. Que es ¿Ya? lo que plantea Mulián, además. Que es lo en que su plantea Mulián en el texto. gran libro Sí. de Chile actual, Anatomía de un mito. Ahora, lo que me parece es que esa continuidad, es decir, lo que nosotros denominamos transición, en realidad la transición ya está anunciada en el propio Portales, en las propias cartas que escribe Portales. Quizás sería bueno hacer un pequeño paréntesis sobre un aspecto, ¿no? Portales no es un ideólogo. Portales no es un enciclopedista, no es un ilustrado. Portales es un pragmático, es básicamente un ministro. Le interesa la acumulación de poder, ¿ya? Y los únicos registros que tenemos sobre su idea del poder y la política son las cartas privadas, ¿no? Que le envió a distintos amigos, etcétera, ¿no? Bueno, pero además Portales tenía un cierto resentimiento social también. Totalmente. Lo que también es importante, Totalmente. porque construye esta idea de lo aristocratizante Exactamente. como una forma también de acceder a lo social. Y entre comillas, paradojalmente, yo creo que esto no, por supuesto, no es casualidad dentro de la lógica del fantasma, ¿no? Portales es un empresario fracasado. Claro, además. Y entonces es el reverso de Piñera, digamos, porque Piñera es, por decirlo de alguna manera, el empresario exitoso y el político fracasado, ¿no? Y Permíteme una pequeña distinción. Sí. Piñera es el especulador exitoso. Como digámoslo empresario, así. como empresario no sé Bueno, si es tan exitoso en realidad, pero- que creo que es pero- importante también aclarar Pero eso. el punto que me interesa, ¿no? Es que en cuanto a empresario fracasado, lo que hace Portales es entrar al Estado para compensar su fracaso económico con el Estado. Qué buen punto, ¿eh? Entonces, la relación que el Estado chileno tiene bajo el ideario fantasmático portaliano con el capital es siempre la relación de que el Estado tiene que compensar lo que el capital no puede dar, ¿no? Dicho de otra manera, programa de focalización en la época neoliberal del Estado para los pobres porque el capital no se puede hacer cargo de eso, digamos, ¿no? El capital está para otras cosas, ¿no? La deuda la paga siempre el Estado, no la pagan los privados. Impunidad para los privados, ¿cierto? Sí, claro, etcétera, constante etcétera. hasta ¿Qué el es lo día que de hoy. pasó entre medio también con Portales a propósito del estanco? ¿Ya? Incluso Portales fue indemnizado por el propio Estado, ¿cierto? A pesar de que él mismo como empresario habría fracasado, ¿no? En la gestión de su propio monopolio que se le había asignado para que el Estado de Chile pagara la deuda que tenía, Con Inglaterra, con ¿no? Inglaterra. Sí. ¿no? Entonces, lo que me parece ahí clave es el modo en que en Chile el capital se nutre del Estado para compensar, perdón, al revés, el Estado, ¿cierto? Aparece como un dispositivo de compensación. Ujú. La política aparece como un dispositivo de compensación, ¿ya? De la impunidad del capital, ¿ya? Esta es una primera cuestión. ¿Por qué? Porque el capital, ¿qué es lo que produce? El capital no hace otra cosa más que producir deuda. Es pura deuda. Y como todos sabemos, la deuda no es simplemente una forma puramente económica, sino que es una forma también teológica, que proviene del mundo teológico, que no se le llama deuda, se le llama pecado. Y yo diría que en Portales existe una concepción del pueblo como un pueblo naturalmente pecador, porque el pueblo no puede deliberar políticamente, ¿ya? El pueblo es vicioso, no tiene virtudes cívicas, es decir, el pueblo porta secularmente, en su visión, ¿ya? Una suerte de pecado original que le impide ejercer la deliberación pública, a diferencia justamente de los elegidos, los aristócratas que pueden hacer, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión bien compleja que tiene que ver con la relación del Estado con el capital. Ujú. En la colonia, el capital siempre fue un capital extranjero porque se necesitaba grandes dosis de capital para mantener un ejército en una zona que tenía muy poca ganancia. Ya. En la época colonial no había salitre, no había cobre y tampoco había litio, por supuesto, que van a ser los tres grandes materiales a partir del cual se va a basar el rentismo chileno De aquí en términos adelante. históricos, ¿no? Claro. Y en esa perspectiva, ¿no? Se requería grandes dosis de capital foráneo para mantener un ejército en un contexto de una capitanía que tenía un lugar esencialmente fronterizo, ¿ya? Asediado de enemigos, por lo tanto, ¿no? Esa estructura militarista que se anuda, ¿no?
con las grandes dosis de capital, se mantiene completamente intacta. Y esa es la estructura del fantasma. El fantasma es lo que une, por así decirlo, Estado con capital, ¿no? Fuerza política con fuerza económica, por decirlo de alguna manera, y donde Portales, el empresario fracasado, ¿no?, se compensa con el político exitoso, por decirlo de alguna manera, en esa perspectiva, ¿no? Pero un político exitoso que trata de hacer del Estado, ¿no?, un aparato que establezca las condiciones clave para que la economía sea exitosa. De alguna manera, el Estado le sirve a Portales para reparar a la economía. Entonces, el Estado en Portales... Y reparar su fracaso, además. Y su propio fracaso, y por lo tanto, para reparar la economía. Por lo tanto, el Estado siempre fue pensado, desde el punto de vista del fantasma, ¿ya?, como supeditado a la economía. Ahora, perdona, es que es muy interesante lo que estás diciendo y no quiero dejar pasar la comparación que hiciste con Piñera, porque creo que es importante a partir de esta nueva restauración oligárquica. Sí. Porque Piñera, cuando yo tengo la distinción de que Piñera es un especulador, me parece importante hacerla, porque el empresario, de alguna u otra manera, y puede sonar muy caricaturesco lo que voy a decir, pero el empresario igual es un creador de empleo, es un creador de empresa. Hace una situación concreta X. Piñera, al ser un especulador, en definitiva, establece otra dimensión que tiene que ver con el ganar plata como sea. Sí. Claro, y ahí yo creo que hay una dimensión de esta restauración oligárquica que se conjuga con esta Constitución del 80, que, esto es una opinión muy personal, marca una nueva forma de hacer sociedad y de ser sociedad. Sí. Que es esta sociedad como más arribista, donde lo monetarizable es lo único importante, da lo mismo como sea, individualista, etcétera, que está muy arraigada con el neoliberalismo. Quédate con la idea porque tenemos que hacer una breve pausa. Pero quédate con esa idea. Me quedo con la idea. Ya, no la pierdas. No la pierdas. Vamos a seguir en esoteria hablando acá en lo personal es político, porque la esoteria también es política. Vamos, volvemos, no se vayan en la compañía de TVX. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de Lo Personal es Político. Estamos hablando, como les decía, de esoterismo, ¿sí?, de espíritu. Estamos hablando acá en Lo Personal es Político. Y había una distinción que yo le preguntaba al final del bloque pasado a Rodrigo, que me parece que es bien importante porque tiene que ver con estas restauraciones oligárquicas, pero con esta idea que me gustó mucho. Yo no manejaba la idea de que la oligarquía era como una especie de vicio, de ¿cómo se podría decir? Se me fue la palabra, pero de degeneración de la aristocracia. Claro, esa es la tesis de Aristóteles. Me gustó mucho porque efectivamente yo creo que en los 80 eso es lo que se logra. Se logra que en definitiva la aristocracia, sin ensalzar la aristocracia también porque me parece una pelotudez, pero por lo menos que esta aristocracia culta se pervierta. Claro. Y que en realidad hoy día lo único que importe es qué auto tienes, qué ropa tienes, qué marca tienes, qué no sé qué, una cosa rarísima. Y ahí la figura de Piñera es bien potente. Sí. Y por eso yo te hacía esa distinción en relación a Portales. Porque Portales todavía establece una dimensión del resentimiento social, pero fomentando lo oculto. O sea, hay una jugada ahí distinta que claramente en el golpe se pierde, y más que en el golpe, en la configuración de este modelo cultural, ya no solamente económico, se arraiga fuertemente y Piñera nace como una figura admirable. Total. Porque tiene plata. Sí, yo creo que diría dos cosas. La primera es que el Portales histórico sería ese, ¿no? Pero que no es el Portales que me interesa. Que no es este fantasma portaliano. Ya, digamos. Perfecto. Digo, el fantasma tiene rasgos relevantes del Portales histórico. Qué obvio. Pero por supuesto, o sea, uno podría decir todo el siglo XX chileno, si acaso el siglo XX chileno termina en el año 73, ¿no? El siglo XX chileno es el siglo del capital desarrollista, ¿ya? Y por lo tanto del Estado desarrollista, ¿cierto?, que va a intentar un conjunto de modernizaciones, digamos, públicas muy relevantes de la economía, ¿ya? Justamente eso es lo que quiebra el golpe y las reformas de la dictadura de principios de los años 80, porque lo que ocurre, no solamente en Chile, sino que en el capitalismo mundial, es que el capitalismo de corte desarrollista keynesiano, o industrial, si tú quieres, ¿ya?, que fue industrial solamente para los europeos, pero no para los países del tercer mundo. Claro, ¿no? Claro.
los países del tercer mundo, ¿cierto? Siempre estuvieron bajo la égida del imperialismo y por lo tanto Del viviendo bajo la claro, renta, claro, digamos, ¿no? claro. Pero lo que cambia sustantivamente es que el capitalismo desarrollista quiebra y es superado por el capitalismo financiero, que siempre el capital financiero, que nace con el capitalismo mismo, ya en toda la historia del capitalismo siempre hubo capitalismo financiero, pero por primera vez en la historia el capitalismo financiero adquiere autonomía política. Esta es la cuestión relevante. ¿Qué es lo que es el neoliberalismo? No solamente es un dispositivo de gobierno de las almas y de los cuerpos, no solamente, por tanto, es una nueva lógica o una intensificación de la lógica de acumulación de capital y de producción de capital, ¿no? Donde lo que está en juego ya no es simplemente el reino de las cosas, sino que el reino de los seres humanos totalmente capitalizados, ¿no? Sino que el neoliberalismo en ese sentido es la expresión política, digo, política, del triunfo del capital financiero por sobre el capital industrial, por sobre el capital desarrollista. Claro. Y eso solo podía desplegarse en el caso de algunos lugares, de algunos países, a través de la violencia, ¿ya? En algunos países europeos eso se desplegó democráticamente, ¿ya? Lo cual no quiere decir que sea más o menos legítimo, estoy diciendo simplemente el modo en que se articuló. El caso británico, por supuesto, con Thatcher, el caso francés con Mitterrand, ¿ya? O el caso norteamericano desde Jimmy Carter en adelante. Claro, Reagan, ¿no? Y todo. Claro, de ahí tenemos. Pero en el caso chileno, ¿cierto? Eso se articuló sustantivamente a partir de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que marca el golpe de Estado en Chile? Lo que marca es el triunfo del capital financiero, ¿ya? Como expresión de una conciencia política que supera a la idea desarrollista del capital, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay en conflicto, por así decirlo, dos religiones o dos sectas en una misma religión. Si el capitalismo es una religión, como decía Walter Benjamin, ¿ya? Si el capitalismo es una religión, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos sectas, los desarrollistas, ¿ya? Claro. Y los financieros, ¿ya? Y Piñera justamente constituye el emblema del capital financiero triunfante en Chile. Ahora, ¿qué es lo que cambia en el Chile en el cual se hegemoniza el capital financiero por sobre el capitalismo desarrollista? Lo que cambia es el ideal, como tú bien decías, el ideal al cual seguir. El ideal ya no es la humanidad emancipada. El ideal ya no es el proletariado emancipado, ¿ya? El ideal ya no es la consumación del bien común, como podría decir el discurso de la democracia cristiana, ¿ya? El ideal ahora es la acumulación de capital, ¿ya? Es la acumulación de capital, sí, claro. Y por lo tanto, cuya figura más emblemática ya no es el industrial, sino el especulador. Claro. Y por eso cambia también el sentido de lo que significa ser empresario, ¿no? En ese sentido, el empresario ya no es el que produce como el que especula, ¿sí? Claro, es muy importante ahora, eso. Quiero ir a un último punto que me parece clave. La instalación de un nuevo ideal, ¿no? Que era lo que Hayek denominaba a los ricos como vanguardia, por así decirlo, de la sociedad neoliberal, ¿no? La instalación del nuevo ideal tiene que ver totalmente con nuestro fantasma portaliano, que se expresa a su vez en esa frase tan pequeño burguesa, digamos, que tenemos en nuestro himno nacional, que dice que Chile es la copia feliz del Edén. En los distintos pactos oligárquicos, ¿ya? En el que ha mutado el fantasma portaliano, ¿ya? El Edén ha adquirido distintas formas ideales. Y en el momento neoliberal, la forma ideal del Edén es justamente que el neoliberalismo es la última chupada del mate, ¿ya? Es el gran ideal al que debemos seguir y dejarnos conducir. Y quienes sean los grandes especuladores van a ser los reyes de la sociedad, en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que la revuelta popular de octubre del 2019 impugnó? Lo que la revuelta impugnó el 2019 fue justamente ese ideal. Destituyó ese ideal y mostró que ese gran sueño con el cual el neoliberalismo se había vendido, ¿no? Ese Edén, que todos éramos la copia, que de alguna manera tenemos que seguir el Edén, ese Edén en realidad era la pesadilla. Es decir, cuando la revuelta pone
encima de la mesa y dice, digamos, el problema es el abuso. Y el abuso ya no como una excepción al sistema, sino como el sistema mismo. El sistema mismo es un sistema radical e institucionalmente abusador. Lo que está diciendo la revuelta ahí es precisamente, ¿no?, que esto ya no es el Edén, sino justamente es la destitución del Edén, ¿no? Por eso la revuelta es tan decisiva, porque es un baño de realidad, simplemente. La revuelta, ya, como diría Kant respecto de Hume, ¿ya?, la revuelta sacó a los chilenos del sueño dogmático. ¿Ya? Ahora, ahí hay... Entonces, termino solamente Sí, con sí, esto. sí. O sea, ¿en qué sentido la frase, la copia feliz del Edén, es una frase característica del imaginario portaliano? Bueno, en el sentido de que para Portales, los pueblos, en la medida en que son viciosos, ¿ya?, tienen que ceñirse al modelo de virtud que está cristalizado en sus gobernantes. Claro. Ese mismo esquema de que los pueblos viciosos, es decir, podríamos decir las copias, ¿cierto?, tienen que ceñirse a los modelos de virtud, es decir, el Edén, ¿no? O sea, la frase, la copia feliz del Edén, es un mecanismo de subjetivación por el cual se instala una forma en que los cuerpos, ¿verdad?, establecen una relación de sujeción y obediencia para con el amo, en este caso, que podría ser cualquier tipo de Edén. El especulador financiero, ¿ya?, el patrón de fondo. Y el patrón de fondo básicamente es el actual especulador financiero, en el caso chileno, Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, la copia feliz del Edén es lo que marca el carácter fatal de nuestra historia hasta cierto punto. Y lo que yo creo es que hay que destruir completamente esa frase del himno nacional, porque ese himno es un himno de la muerte, completamente, ¿no? Yo creo que vas a tener que venir de nuevo para que hablemos solo del himno nacional, porque se nos acabó el tiempo. Pero no puedo dejar de mencionar algo que me quedó dando vuelta, porque también el ser la copia feliz de algo establece esta sociedad que es una sociedad de como sí. Y es Sí, bien sí. sorprendente eso. Así es. Finalmente estamos instaurando constantemente, incluso cuando nos vamos constituyendo como tales, somos una sociedad como si fuéramos no sé qué cosa, como si Exacto. fuéramos otra cosa, y sin serlo. El chileno siempre ha vivido de modelos. Y la idea de que Chile es un país de modelos, ¿no?, de que está digamos, conducido por modelos, es la idea portaliana por antonomasia. Piensa tú cuando se reúnen los economistas y aparecen los economistas en la televisión y dicen, no, es que el modelo de Suecia, el modelo de Sí, Finlandia, claro, el modelo exactamente, norteamericano, son el modelo como sí. europeo, o los juristas, el modelo francés, el modelo alemán, son todos modelos. Aquí lo que hay que destruir es precisamente la sujeción al modelo. Bueno, pero para eso Esa necesitamos mímesis, ¿no? sociedades más pensantes, que es justamente lo que nos han negado este último tiempo. Sí. Rodrigo, se nos acabó el tiempo. Sí, termino solamente con una idea. La revuelta justamente suspendió por algún momento esa relación de sujeción que teníamos con el Edén y mostró que el Edén era su propio reverso, era la catástrofe. Lamentablemente los medios sobre Dicen todo lo empresariales, contrario. dicen lo contrario. Rodrigo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. ¿Ah? Muchas gracias a ti, Jaime, por la invitación. Y vamos a tenerte de nuevo para profundizar en esta última idea que me parece muy, muy importante. No sea como si, sea auténtico. No, como frase grave. ¿Quién robó mi queso? Voy a decir después, no sé, una cosa. Nos vemos en un próximo capítulo de Lo Personal es Político. Sigan en la compañía de TVX. Chao.